Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Para Argentina es un punto importante llegar a un acuerdo con el FMI, pero es solo un paso frente a todo lo que esto implica. La herencia dejada por Mauricio Macri es pesada y arrastra varios procesos sociales y económicos en la gestión del gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo se afronta ahora la realidad económica y política de Argentina tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? De esto conversaremos a continuación con el analista Jorge Elbaum, a quien por supuesto siempre le daremos la más cordial bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Hola Orlando, ¿cómo estás? Gracias por atender esta invitación. Y hay un elemento que siempre yo creo que es importante tenerlo en cuenta y es aquel dicho o refrán que dice: donde está la plata está la política. Y cómo es que ahora la plata no está precisamente Argentina, sino está en la gestión que puede hacerse a través del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué implicaciones tiene esto en la política argentina? Bueno, en principio, para comprender esto hay que entender un poquitito la historia reciente con respecto a este endeudamiento generado durante el macrismo. Lo que hizo Macri en la Argentina fue, en principio, generar un proceso especulativo donde inversores privados vinieron con dólares a la Argentina, cambiaron a pesos, entraron en el financiamiento bancario porque las tasas eran altas y en algún momento querían los dólares. Bueno, esos dólares no estaban, entonces Macri, en vez de refinanciar o entrar en default con esos acreedores privados, decidió pedirle el dinero al Fondo Monetario Internacional para pagarle a estos acreedores privados. La diferencia entre una deuda con acreedores privados y una deuda con acreedores del Fondo Monetario, que el Fondo Monetario no refinancia a la baja, es decir, no podemos de alguna manera hacer como con los acreedores privados, decirle, bueno, mira, no, quebró la Argentina, no tenemos más, en vez de darte el 100% de lo que te debo, te doy el 30, el 40 para poder negociar. No, el Fondo Monetario no acepta quitas y además no podemos pagar en pesos, hay que pagar en dólares. La realidad objetiva es que Macri pidió 57.000 millones de dólares, llegaron a entrar 44.000 millones de dólares, ahora los tenemos que pagar y las negociaciones obviamente sobre este monto son largas y aparentemente estaríamos llegando en el día de hoy a que el proyecto de cómo refinanciar esa deuda entre en el Congreso. El refinanciamiento implicaría algo así: yo te presté 44, no podés, te vuelvo a prestar 44, me los pagás esos 44 y yo te hago y yo te doy 2 o 3 años para que empieces a pagar a partir del 24 en adelante. Así es más o menos el acuerdo. Claro, pero entonces, Jorge, cuando yo mencionaba el tema particular de la política, esto efectivamente ha trascendido más allá del aspecto estrictamente económico, que efectivamente es lo de fondo. Porque en cambio en el juego político, esto, por ejemplo, digo yo, figurativamente ha arrinconado al gobierno a defenderse y a defenderse de algo que no hizo él, sino que hizo el gobierno anterior, pero que en la práctica lo asume, lo afronta personalmente incluso el presidente Fernández. En esa lógica, entonces, ¿qué impacto, qué costo carga este momento Alberto Fernández con todo lo que estamos hablando? Y porque en realidad el Fondo Monetario está dirigido por Estados Unidos y las políticas de Estados Unidos básicamente tienen como objetivo cercenar el desarrollo de nuestros países. Si hay algo que no quiere el Fondo Monetario y no quiere Estados Unidos es que Argentina se desarrolle productivamente, industrialmente y se convierta en el marco de América Latina en una potencia y deje en todo caso de importar productos de Estados Unidos o de tener la presencia de transnacionales en nuestro país. Entonces, en ese marco lo que quiere efectivamente es que el gobierno de Alberto Fernández pague el máximo costo posible, dejándole la posibilidad a que lo que hoy es la oposición, que es el macrismo, vuelva a ser gobierno el año que viene. Este es el objetivo de fondo y eso es lo que genera al interior del Frente de Todos, la alianza de la cual es parte Alberto Fernández y Cristina Kirchner, una tensión enorme porque hay sectores que no están de acuerdo con hacerse cargo, en todo caso, con refinanciar este acuerdo del fondo y prefieren, en todo caso, ir a tribunales internacionales, aceptar un default, una quiebra con el fondo o una moratoria con esta institución antes de darle continuidad a esta estafa, porque hay que recordar que ese dinero que entró no quedó en las arcas del Banco Central. Obviamente se fugó con los bancos y con estos tenedores privados
deuda que hicieron un negocio enorme, imagínense, para que sea entendible. Si en Estados Unidos daban una tasa por esos 4 años de Macri de un 0,5%, de acá se llevaron tasas del 7, 8 y 10% en dólares, es decir, 20 veces lo que hubiesen obtenido en sus países. Entonces, la estafa de la cual el macrismo es cómplice y además socio, obviamente, porque no es que hicieron esto solamente por un tema de políticas públicas, sino que tuvieron réditos económicos personales, muchos de ellos que fugaron divisas hacia las guaridas fiscales, es que el Frente de Todos está en un gran nivel de tensión porque hay sectores que indudablemente no van a aprobar este refinanciamiento. Ahora, entonces, con este panorama, el costo, como mencionas, tiene un objetivo claro, que es recuperar al Frente de Todos, a Macri en el poder. ¿Esto lo están logrando? ¿Crees que efectivamente construyen el camino, están abriendo la trocha, como se diría vulgarmente, para que ese camino tenga más facilidades, más comodidades en el campo político? ¿O por el contrario, hay conciencia en Argentina de la responsabilidad de Macri en este tema? No, la realidad es el primero de los escenarios, Orlando, que estás planteando, y de hecho las elecciones de medio término que fueron el año pasado mostraron a las claras que el ajuste sugerido por el fondo para llegar a esta negociación hizo mella en el electorado nacional y popular, que es el característico del kirchnerismo y del peronismo, razón por la cual se perdieron esas elecciones. Y este acuerdo, sin duda, desde mi punto de vista y el de otros analistas, llevará a una continuidad de un ajuste que, si bien no es el tradicional tan exigente del fondo, indudablemente impide a la Argentina poder desarrollar políticas soberanas e ir construyendo un modelo de desarrollo, por lo menos de acá a 2 años, en donde las grandes mayorías sociales estén siendo privilegiadas y no aquellos sectores concentrados que siempre se llevan la parte del león de los negocios y de la economía local. Ya, entonces con estos elementos podríamos también pensar que efectivamente este es el momento para que el propio gobierno de Alberto Fernández y todo el aparato político efectivamente que funciona alrededor del proyecto encabezado por él se replantee algunas medidas, porque incluso en las PASO él planteó un replanteamiento, una reorientación en qué se tenía que gastar, en qué se tenía que ajustar, incluso exigió a sus funcionarios mayor agilidad en su gestión particular, concreta, particular en sus ministerios, por ejemplo. ¿Esto ha ocurrido? ¿Crees que efectivamente le presiona a un recambio o una redirección de su gestión? La realidad es que no se ha visto, por lo menos la sociedad no ha captado ese derrame sobre las grandes mayorías sociales en términos económicos, y creo que tampoco ha logrado interpretar en términos claros que iba a enfrentarse al modelo de Macri. El dilema que aparece ahora para la alianza de gobierno, recordemos que es un frente de muchos partidos, donde el centro quizá es Cristina Fernández de Kirchner, que eligió como candidato en su momento a Alberto Fernández, pero que no responde de alguna manera a la misma orientación estratégica. Objetivamente aparece como una situación en donde el Fondo Monetario, es decir, Estados Unidos por un lado, y el macrismo están en alianzas para hacerle pagar el máximo costo posible al actual gobierno y lograr para el año que viene volver al poder. Obviamente que falta muchísimo, pero en la medida de que no exista rápidamente, sobre todo la pandemia ha sido terrible en nuestros países y ha generado en términos económicos un costo enorme, si no hay un mensaje y una realidad, ambos, no solamente el mensaje, en términos económicos, que sea visible para las grandes mayorías, el camino hacia el 2023 en términos electorales aparece como difícil. Ya, y una última pregunta para cerrar esta primera parte, Jorge. En función de todo esto, ¿hasta dónde llega la capacidad de la derecha, del macrismo, para poder desestabilizar, para utilizar una figura, el piso, el programa y los objetivos que se planteó Alberto Fernández? ¿Crees que efectivamente, aparte de lo que ya siempre se menciona, que el aparato mediático siempre está torpedeando cualquier iniciativa, crees que efectivamente hay elementos de acción concreta de la derecha para lograr ese objetivo y, por otro lado, menoscabar el propio programa de Alberto Fernández?
Sí, porque la alianza política de nuestro país, en la cual obviamente lidera, uno de los que lo lidera es Mauricio Macri, está en acuerdo no solamente con los medios, con la concentración de medios comunicacionales, sino sobre todo con el poder real, con el poder fáctico, empresario, corporativo de nuestro país, que incluye al 1% más rico que se lleva el 40% de la riqueza de este país. Entonces, digamos, la lucha de la tradición nacional y popular, que es la del peronismo, sumado a la izquierda en nuestro país, una izquierda nacional, ¿no? Se hace bastante difícil en la medida de no dar señales muy claras hacia las grandes mayorías que acá hay un enfrentamiento entre el 90% de la sociedad versus el 10% que quiere continuar con sus privilegios. En la medida de que de ese enfrentamiento no se clarifique, no se haga explícito, la derecha logra carcomer o limitar las capacidades de la alianza actualmente en el gobierno como para imponerse a futuro en elecciones en nuestro país. Hagamos la primera pausa, Jorge, enseguida volvamos sobre incluso lo que significó el discurso del presidente Alberto Fernández y también de alguna manera tocar lo que está pasando en el mundo alrededor de Ucrania, Rusia y también con el cual efectivamente se reunió con Putin, se reunió Alberto Fernández y también hay que saber hasta dónde puede implicar unos cambios en lo que se había acordado ya hace un momento. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el sociólogo y analista Jorge Elbaum a propósito de lo que significa y además plantea el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el gobierno argentino. Jorge, en esta semana el presidente se dirigió a la nación, estuvo en el Congreso, en el Poder Legislativo de Argentina y se lo veía más animado, con más esperanza de lo que puede hacer en lo que le resta de su mandato. ¿Hasta dónde también, pregunto a propósito de lo que mencionábamos en la primera parte, caló el mensaje del presidente? ¿Crees que tiene eco, que funciona, que su relato político tiene una amplificación y una comprensión? Bueno, los 1 de marzo en nuestro país, la apertura de las sesiones legislativas de un poder bicameral, donde hay diputados y senadores, es un momento clave de exposición, es como el mensaje al país que hace anualmente el presidente y es una fecha clave. Obviamente que es un momento de exposición, pero que se vio atravesado por el conflicto internacional, por el cual un sector, la mayoría de la oposición puso banderas de Ucrania en sus estrados legislativos y además al momento de que el presidente recordara las responsabilidades de Mauricio Macri, de su gobierno, en la escandalosa gestión de este endeudamiento, abandonaron el recinto, con lo cual tuvieron en todo caso su momento de amplificación mediática la oposición. Efectivamente, el gobierno actualmente busca relanzarse de cara a los 2 años, a un poco menos de los 2 años que le quedan de gobierno, sobre todo habiendo tramitado o transitado el acuerdo con el Fondo Monetario y se supone a priori limitado en todo caso la extorsión por parte del valor del dólar que hacen pequeños tenedores con gran dinero en nuestro país que van en todo caso tratando de que el peso se devalúe para hacer negocios más rápido. Aparece como posibilidad efectivamente un relanzamiento, fue anunciado sobre la base de un acuerdo con el fondo, pero veremos a continuación si las medidas, sobre todo hay 3 o 4 claves, una vinculada a la inflación, que es enorme en nuestro país y que se relaciona con la posibilidad de que el Estado elabore fideicomisos y o empresas estatales para la producción de alimentos. Recordemos que Argentina es un país que produce alimentos para aproximadamente 400 millones de habitantes, que tenemos 45 millones de habitantes y que sin embargo un 30% de nuestro país viven, entre un 30 y un 40 viven en la pobreza cuasi extrema, con dificultades incluso para alimentación. Es decir, que ahí hay un tema clave de mensaje a las grandes mayorías. Si no logramos en 1 año y medio desde el gobierno, no sé, si el gobierno no logra dar un mensaje claro
a esos sectores tan postergados, obviamente o no van a ir a votar o la campaña electoral del año que viene no va a tener el fervor necesario como para vencer a esta alianza que va desde el Fondo Monetario, Estados Unidos, los poderes concentrados, los medios de comunicación y la derecha política comandada por Mauricio Macri. Ya, pero entonces, si ese es el mensaje, si esas son las realidades, ¿hasta dónde efectivamente tiene la base popular de apoyo, se moviliza, se gestiona, digamos, el apoyo y la comprensión de lo que está pasando? Porque me queda siempre la duda de que parecería que en el ámbito político, por encima, voy a hablar en estos términos, en las élites se debate, se discute, pero abajo en cambio los problemas son duros, son difíciles, pero no sé si se llega a comprender eso. Las estadísticas, las encuestas de la popularidad, por ejemplo, y de la gestión, señalarían que no hay una cabal comprensión de ese tema. No, efectivamente. De hecho, los informes más rigurosos muestran que gran parte de la sociedad y de las grandes mayorías populares no tienen idea de quién es el responsable del endeudamiento y le atribuyen al actual gobierno esa situación. El actual gobierno obviamente se está endeudando, pero se está endeudando en pesos. Y eso es muy difícil explicarlo técnicamente a la gran mayoría. Endeudarse en pesos no es grave porque uno tiene la maquinita de hacer pesos y puede en todo caso refinanciarlo a futuro. Ahora, endeudarse en dólares con un organismo multilateral, como en el caso del Fondo Monetario, que no te realiza ninguna quita y que vos no tenés la maquinita de hacer dólares, es de una gravedad inusitada. Entonces, la realidad, creo yo, Orlando, y esta es la clave, es que la alianza del Frente de Todos no logró construir hacia abajo una movilización popular y una organización del Frente de Todos que permitiese de alguna manera incorporar a esas grandes masas a las luchas sociales que merecen y que requieren un enfrentamiento con esta derecha tan cruel, tan brutal, tan aliada con Estados Unidos. En la medida de que no exista, como bien vos sugerías, un vínculo entre los debates políticos del Frente de Todos con la oposición, pero que eso no esté apropiado por las grandes mayorías en términos de un debate público, en términos de su participación y su movilización social, que es el gran poder que tiene en todo caso el peronismo, el kirchnerismo, lo que tiene como poder esa gran capacidad de poner 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas en la calle para demandar aquello que consideran justo. La verdad es que el actual gobierno, por ahora, esperemos que cambie, no ha movilizado esa gran capacidad, ha tenido miedo de un enfrentamiento con la derecha brutal, y eso ha limitado incluso el fervor característico que hace que en Argentina, cuando el pueblo se moviliza, realmente cambian las cosas. Claro, y esto también podría conllevar, y ha pasado por supuesto, ciertas fisuras al interior de ese bloque político, porque por ejemplo la renuncia de Máximo Kirchner, las palabras, los mensajes, los tweets de Cristina Fernández también, ¿crees que se pueden agudizar o por el contrario creo que son parte de la dinámica lógica, natural y además necesaria de cohesionar a partir de la discusión y el debate interno y público? La realidad es que lo deseable hubiese sido una coordinación mucho más fidedigna que mandar un mensaje unívoco hacia el electorado nacional popular peronista, kirchnerista. La verdad, eso no se logró, hubo muchas contradicciones, probablemente porque efectivamente el Frente se constituyó sobre la base de una tradición un poquito más socialdemócrata que está expresando Alberto Fernández y una tradición más radical que expresa Cristina Fernández de Kirchner. Esa convivencia no fue fácil hasta el día de hoy, y generó, yo creo, disputas al interior del Frente de Todos que de todas formas no tienen vista de generar una decisión o una implosión, pero sí probablemente de debilitar el frente interno. En ese marco, obviamente, en los años electorales, en este caso el año que viene, van a ser un buen momento para rediscutir sobre todo la organización del Frente de Todos, que permita, a diferencia de otros años, generarse desde abajo hacia arriba, donde las candidaturas, sobre todo, y la movilización popular puedan tomar fuerza y volver a empoderar a esos sectores que cuando empiezan a caminar, y me refiero a las grandes mayorías populares, realmente cambia todo en este país. En la medida de que eso no suceda y se quede con debates de bambalinas, donde la gente termina aburrida
y sobre todo ajena al proceso político, la situación se va a complicar en relación a lo político, porque obviamente, insisto, el apoyo del dinero que tiene la derecha en nuestro país es enorme, ¿no? Claro, para ir cerrando entonces, Jorge, sí me gustaría y aprovechar tu pensamiento, tu reflexión alrededor de este tema, es cómo está impactando en América Latina el conflicto en Ucrania, tomando en cuenta dos elementos clave, fundamentales. Primero, la visita de Alberto Fernández, la reunión con Putin, también fue Jair Bolsonaro, no digamos que es un asunto muy particular de Alberto Fernández o muy particular de Bolsonaro. ¿Hasta dónde, por ejemplo, esto que se iba consolidando como lo que algunos plantean, la multipolaridad en las relaciones, ahora con este conflicto se va a cerrar y volveríamos a instalarnos en la lógica que quiere Estados Unidos, es decir, que su patio trasero siga siendo controlado por él mismo? No, yo creo que lo que está sucediendo en Ucrania pone las bases, termine como termine la situación, pone las bases de un triángulo que vino a quedarse y que es tres grandes poderes internacionales que son Estados Unidos, Rusia y China, dos de los cuales están unidos estratégicamente. Más allá de este momento que obviamente indigna a las conciencias liberales del mundo, que consideran que solamente Estados Unidos tiene derecho a bombardear, a ocupar, a invadir, y cuando lo hace otro país parece ser un crimen terrible. Más allá de eso, y desatendiendo las causas reales por las cuales Vladimir Putin lleva a cabo una operación de estas características, luego de que Ucrania amenazara con ser parte de la ONU, de la OTAN y de poner misiles en la puerta a 5 minutos de Moscú. Más allá de esa, si se quiere, que me parece la explicación clave del conflicto, América Latina tiene como destino obligado la multipolaridad, so pena sino de seguir regido por un modelo impuesto desde Washington que nos limita en nuestras capacidades de integración regional, por un lado, y de desarrollo político, plural, diverso y económico. Creo yo que más allá, insisto, de estos momentos que remiten a una tragedia, como supone obviamente una guerra, Argentina tendrá que volver junto con otros países a tener relaciones con todos los poderes del mundo que sean beneficiosos para su población y de ninguna manera regirse por los mandatos que impone el Pentágono, Hollywood o Washington. Claro que sí, bien que mencionas Hollywood porque es parte del relato que ya se ha construido. Hay una cadena de televisión que, por ejemplo, ahora se ha dedicado a pasar todas las películas de Ucrania, cuando antes ni se acordaban de ese país. Pero resulta que ha sido importante, que ha sido interesante, que ahí había hombres y mujeres que hacían cine, que hacían relatos mediáticos también. Pero para cerrar entonces, una última pregunta que puede sonar a nostalgia. Entonces, con todo esto, ¿seguimos extrañando más la UNASUR? ¿Hasta dónde efectivamente ese sueño se agotó, se diluyó o queda en el camino la posibilidad de recuperar un bloque regional importante para hablar, por ejemplo, de estos temas? Es imprescindible. América Latina no tiene futuro si no construye una integración regional, una sureña, que estuvo puesta en distintos momentos de nuestros 200 años de historia, en la Patria Grande, en una sur de Chávez, Néstor, Lula, Evo, Morales, etcétera, y que es imprescindible, insisto, para poder pensarnos como parte de ese continente que soñaron nuestros patriotas en el siglo XIX. Será mañana, será pasado mañana, no tenemos salida. Si queremos dotar a las mayorías de nuestros países, a nuestros pueblos, de un futuro digno, necesitamos unirnos. Claro que sí. Gracias, Jorge. Muy importante lo que acabas de mencionar y además en el enfoque de lo que pasa en Argentina también es importante que en el resto de América Latina se piense, se plantee, se reflexione sobre el significado que tiene la soberanía y la integración, no solamente política, sino sobre todo económica, por lo que hablábamos del Fondo Monetario Internacional. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Un fuerte abrazo, Orlando. Gracias a Jorge Elbaum a propósito del acuerdo del Fondo Monetario Internacional con Argentina y evidentemente en la coyuntura que vivimos a propósito del conflicto en Ucrania. Nos despedimos, cuídense mucho, volvemos la próxima semana. Chao, chao.